Muy bien, buenos días, hermanos. Pues buenos días nuevamente. Es un gusto estar nuevamente aquí. Y bueno, hoy la continuación de nuestro tema de la semana pasada. Algunos hermanos no estuvieron la semana pasada. Algunos de los que estuvieron hoy no están. Algunos se tuvieron que retirar. Hay un motivo especial por el que tuvieron que retirarse nuestros hermanos el día de hoy. Pero recordemos que todo se queda ahí archivado, se queda grabado. En redes sociales podemos consultar ahí los mensajes, no solo de la semana pasada, sino desde que comenzamos a grabar los mensajes, las enseñanzas, pues están ahí almacenadas para cualquiera que quiera tener la oportunidad de edificarse nuevamente escuchando algún mensaje. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar nuevamente, pedir la dirección de Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde, en esta mañana, aún, Señor, cuando podemos estar reunidos, podemos estar juntos, podemos estar con la intención, Señor, de honrarte, de bendecirte y de aprender de ti. Gracias porque nos has permitido cantar y a través de ello expresar con nuestros labios, con nuestra voz, aquello que has hecho por nosotros y que haces y lo que eres también para nuestras vidas. Señor, cuando acudimos a tu palabra para ver en ella el consejo tuyo, queremos pedirte que tú nos dirijas, nos ayudes, nos guíes a toda verdad, que tu Espíritu Santo nos lleve a la verdad que necesitamos cada uno de nosotros en nuestra vida. Te agradecemos por esto y pedimos tu dirección, tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues continuamos. Aunque la lectura del día de hoy fue en el libro de Proverbios, sabemos que estamos basados en el estudio de Efesios y estamos un poquito ahí, estamos llevando no una pausa, sino que estamos deteniéndonos principalmente en un versículo muy, muy importante que es el capítulo 5, versículo 18. El libro de Efesios, en el libro de Efesios el apóstol Pablo, obviamente inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, nos lleva a saber cómo vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero retomar un poquito unos versículos antes, no voy a abundar mucho, pero sí para tomarlos de referencia. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia, ¿qué? ¿Cómo andéis? Mirad pues con diligencia, con mucho interés, con mucho cuidado, mira cómo, ¿qué? Andas. Pablo le dice a los creyentes de Éfeso, miren con diligencia cómo caminan. Creo que es algo que nosotros podemos ver en nuestra vida cotidiana, cuando vamos por la calle, cuando vamos a lo mejor por un camino que no conocemos, tenemos que ver con mucho cuidado por dónde pasar, por dónde poner nuestros pies, por dónde dar un paso, por dónde dar el siguiente. Debemos ver con diligencia cómo andamos. Más cuando estamos en un mundo lleno de oscuridad. Estamos en un mundo rodeado de tinieblas. Estamos en un mundo donde la gente camina sin saber para dónde va. Y nosotros no podemos ser como la gente de afuera que anda en tinieblas. Nosotros andamos en la luz y debemos andar ¿cómo? Como hijos de luz. Por eso dice Pablo, mirad cómo andéis. No como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Lo profundizaba mi hermano David cuando le tocó esta porción. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días son malos, la gente es mala, el ambiente que nos rodea es malo, el mundo
que nos rodea es malo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y comienza el versículo 18, que es lo que hemos estado viendo desde la semana pasada. Versículo 18, la primera parte, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y veíamos la semana pasada un poquito acerca, no profundizamos exactamente en el texto, pero veíamos mucho alrededor de lo que nos enfrentamos en la vida cristiana. Nos enfrentamos a que la vida cristiana es un camino angosto, dice el Señor Jesucristo. Es un camino angosto y pocos son los que andan en ese camino. Es una puerta estrecha y pocos son los que entran en la puerta estrecha. Ancho es el camino y espaciosa es la puerta que lleva, ¿dónde? A la perdición, y muchos andan en ella. Pero dentro del caminar del cristiano, caminar el camino angosto, nos encontramos también con algunas cosas que dentro del cristianismo podemos ver y experimentar, los extremos. Hablábamos la semana pasada de los extremos, los extremismos dentro del cristianismo. Por un lado vemos el legalismo, que es un extremismo de cumplir la ley a rajatabla sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta que realmente si estamos agradando a Dios o no. Entonces nos encontramos con el extremismo del legalismo, pero también nos encontramos con otro extremo dentro del cristianismo. ¿Cuál era? El libertinaje. El libertinaje, el decir yo hago lo que quiera, yo ya soy salvo, yo ya no me afecta nada de lo que haga y yo puedo hacer lo que quiera. O extremos como decir Dios me dio un permiso especial a mí. O decir yo estoy en paz con Dios y nada de lo que diga la gente me afecta. No, son extremos y los extremos son malos, son distorsiones de la verdad, ambos extremos. Por otro lado vimos también la conciencia que Dios ha puesto en nosotros y la conciencia debe actuar para alejarnos del pecado. Lo triste es, y lo veíamos también la semana pasada, muchas veces nuestra conciencia, a veces de tanto practicar el pecado, esa conciencia se va cauterizando, se va apagando y ya no tiene la función para la que Dios puso esa conciencia en nosotros. A veces nuestra conciencia cuando nos debe acusar, no nos acusa. Cuando nos debe excusar, no nos excusa. Sin embargo, ¿cómo debemos ejercitar nuestra conciencia? Con la palabra de Dios, con la confesión, con la oración y con la lectura de la palabra de Dios podemos tener una conciencia ejercitada en las cosas de Dios. Hoy vamos a enfocarnos un poquito más en el texto y en el mandato que Pablo hace a los efesios. Pablo, antes de hablar de la llenura del Espíritu Santo, que comenzará nuestro estudio la semana que viene, que es la segunda parte de este versículo 18, antes de ello habla de la embriaguez y lo pone como un contraste. Si tomamos todo el versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Hay una orden negativa. Es un no. No os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución. Antes bien, o sea, no solamente pone la prohibición, sino pone la opción, pone la alternativa, lo que sí podemos hacer. No hagas esto. En cambio dice, ¿qué? Antes bien dice, sed llenos del Espíritu. Y dice del 19 en adelante, ¿cuáles son los resultados de ser llenos del Espíritu? Eso no me toca a mí ahorita profundizarlo, ya les tocará a nuestros hermanos más adelante, en las próximas semanas, profundizar acerca de los resultados o las consecuencias de ser llenos del Espíritu. Pero me llama la atención cómo John MacArthur habla acerca de este contraste. El contraste, no os embriaguéis, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y dice que la vida cristiana, dice John MacArthur, que la vida cristiana es como si nosotros tuviéramos un superauto. ¿Qué auto les gusta? Más a los hombres, ¿no? Creo que somos más aficionados a ello.
¿Qué auto nos gustaría tener? ¿Un MG? No, no. No, algo, un Porsche, un Ferrari, algo respetable, ¿no? ¿Qué nos gustaría tener? Un auto, no sé, de 8, de 10, hasta de 12 cilindros, 1000 caballos de fuerza. ¿Nos gustaría tener un auto así? A los hombres, principalmente. Hay muchas mujeres que también les gustaría. ¿Sí nos gustaría? Sí. ¿Qué pasaría si tuviéramos un auto así, pero no tenemos para la gasolina? ¿De qué sirve tener un auto de esas características si no tenemos para ponerle gasolina? Le echamos 50 y de la verde. ¿Para qué nos sirve? Esa es la vida cristiana. Así dice John MacArthur. A eso se parece la vida cristiana. Nosotros tenemos una vida en Cristo, una nueva vida en Cristo, y se parece a un superauto con muchas capacidades, con mucha potencia, con muchas buenas características. Pero si no llenamos el tanque con gasolina, que en este caso lo compara con el Espíritu Santo, pues no nos sirve de nada, no se va a mover, ni siquiera va a arrancar ese auto. Por eso dice, antes bien sed llenos, ¿de qué? Del Espíritu. No podemos tener un auto así con esas características y llenarlo a lo mejor con agua. Llenar el tanque con agua, que es barato. O con algún otro producto. No, tiene que ser a fuerza el combustible adecuado. ¿Sí? Entonces, por eso dice John MacArthur, pone esta comparativa. No podemos tener una vida nueva en Cristo si no nos llenamos con el combustible apropiado, el combustible necesario. Si no lo llenamos con el Espíritu de Dios. Entonces, pone aquí MacArthur un contraste entre una cosa es embriagarse con vino, en lo cual dice hay disolución. Antes bien, dice, sean llenos del Espíritu. El vino nos lleva al oscurantismo y a la insensatez. El vino nos lleva a perder nuestras capacidades, perder el juicio, prácticamente eso, salir de nuestros cabales, perder nuestro razonamiento, perder la cordura, perder todo. Y ser llenos del Espíritu es la manera en que Dios nos da la capacidad a los creyentes para andar en la luz y en la sabiduría. ¿Sí? Entonces son contrastes totalmente diferentes, obviamente, valga la redundancia, ¿no? Un contraste es algo totalmente diferente. Muchas veces se ha pensado, por ejemplo, si le preguntamos a una persona que es atraída por el vino, ¿por qué? ¿Por qué te atrae de la bebida? ¿Sí? Muchas veces, la mayoría de las veces es el deseo de estar feliz, ¿no? El deseo de estar feliz. O muchas veces es para olvidar alguna tristeza, para olvidar algún problema, para olvidar algo algún problema, alguna contrariedad. Y si nos ponemos a pensar, ¿por qué nos da Dios esta prohibición? No os embriaguéis con vino. Pensamos muchas veces, es que Dios es un aguafiestas, es que Dios no quiere que sea feliz, es que Dios no quiere que me divierta. Y no es así. Si pensamos en que el motivo por el cual muchas personas toman vino o se embriagan con vino es porque quieren estar felices, Dios no está en contra de que seamos felices. Dios no está en contra de que seamos felices. Sin embargo, Dios sí está en contra de los métodos que nosotros usamos o que los hombres usan, que la humanidad usa para buscar esa felicidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de la felicidad? Dios no está peleado, Dios no es un aguafiestas. Dios no está peleado con la felicidad del hombre, al contrario, Él quiere que los hombres seamos felices, quiere que la humanidad sea feliz. En Eclesiastés, son varias citas,
A lo mejor ahí nuestros hermanos de cabina no van a poder llevar el ritmo de todas estas citas, pero si no, apúntenlas. Eclesiastés 3:4. ¿Qué dice? Dice que hay tiempo de llorar y tiempo de ¿qué? De reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Y así, hay varios versículos que el predicador habla acerca de los contrastes de la vida, pero dice que también hay tiempo para cada cosa y entre esto podemos pensar que hay tiempo de reír, tiempo de bailar, tiempo de estar alegres. En Proverbios 17:22 dice, a ver hermanos, si lo tuvieras, Proverbios 17:22 es el siguiente. Exacto. El corazón alegre es una buena medicina. El corazón alegre. Ahora, lo que preguntábamos hace un momento, bueno, ¿con qué alegramos nuestro corazón? Ahí está el detalle. La gente, al no tener otra alternativa, al no conocer la alternativa correcta, pues muchas veces lo busca a través de la embriaguez, el embriagarse con vino. El corazón alegre constituye un buen remedio. David proclamó que en la presencia del Señor, ¿qué hay? ¿Sí recuerdan ese texto? Es Salmo 16:11. En la presencia del Señor hay plenitud. ¿De qué? De gozo. Hay plenitud de gozo. Me mostrarás la senda de la vida. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias, dice, a tu diestra para siempre. Mateo 5, que es el sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas, desde el 3 hasta el 11, habla de muchas bienaventuranzas y precisamente cada una de esas bienaventuranzas, la palabra bienaventurado, ¿qué quiere decir? Feliz, dichoso precisamente. Feliz, dichoso, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así, desde el 3 hasta el 11, dice todas las razones por las cuales el hombre es feliz, es dichoso, es bienaventurado, está contento, está feliz. El apóstol Juan escribió su primera carta, la primera de Juan 1:4. Habla ahí el apóstol Juan de que dice, estas cosas escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. La enseñanza de la palabra de Dios, el contenido de la palabra de Dios es para que nos gocemos en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Filipenses 3:1 y 4:4. Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos. ¿Gozaos en qué? ¿En las fiestas? ¿En la bebida? ¿En el alcohol? No, dice, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. El 4:4, ¿qué dice? Filipenses ahí mismo, 4:4. Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. No dice nada más en la reunión, no nada más los domingos o nada más los jueves. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, podemos ver aquí que Dios no está peleado con el gozo. Dios no está peleado con que el ser humano sienta gozo. Dios no es un aguafiestas. Entonces, aquí el problema no es el motivo para estar contentos, sino los medios. Por eso el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La bebida solo trae felicidad, pero ¿qué tipo de felicidad es esa? Pasajera, ¿qué más? Artificial, es una felicidad artificial. ¿Sí? Es una, no sé, hay veces que, por ejemplo, podemos ver, hay cosas que intentan igualar a lo genuino. Hay flores artificiales, pero a quienes les gusta la naturaleza o les gustan las plantas, principalmente a las hermanas, ¿es lo mismo una flor artificial que una flor natural? No,
Lo mismo la felicidad que podemos encontrar en la embriaguez es una felicidad artificial. En el mejor de los casos produce eso, felicidad artificial, pero es contraproducente contra la sensibilidad espiritual. Entonces, el estar dominado por el alcohol va en contra de la sensibilidad espiritual, que es lo que el Señor nos ordena a sus hijos. Las Escrituras siempre han condenado la ebriedad. La ebriedad ha sido motivo de la pérdida de demasiadas batallas, la ruina de demasiados gobiernos, la corrupción moral de demasiadas vidas y sociedades enteras. A lo largo de la historia hemos visto eso. El vino, la bebida, la embriaguez ha sido motivo de muchos fracasos, de muchas pérdidas de batallas. Una persona que está ebria en la medida que el alcohol, una persona está ebria en la medida que el alcohol haya restringido o modificado cualquier aspecto de su manera de pensar o de actuar. Eso es lo que hace el alcohol. Restringe o modifica nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Y vemos varios ejemplos en la palabra de Dios. No voy a decir las citas, solo voy a mencionar las ocasiones. Creo que la mayoría estamos familiarizados con estos pasajes de la Biblia. ¿Recuerdan a las hijas de Lot? ¿Qué sucedió? ¿Qué hicieron? Estaban bajo el influjo del alcohol. Más bien ocasionaron la embriaguez de su padre. ¿Y qué hicieron? Cometieron incesto. ¿Sí? Pensaban que no había otra manera de que ellas tuvieran descendencia, embriagaron a su padre, estuvieron con él para tratar de tener descendencia. Ben-Hadad, en 1 de Reyes 20, 16 al 34, no lo buscan. Ben-Hadad y sus reyes aliados se emborracharon y todos murieron a filo de espada. Belsasar, que era uno de los reyes de Babilonia, Belsasar tuvo un banquete lleno de bebidas alcohólicas en el que junto a sus invitados alabó a dioses paganos de oro y de plata, bronce, hierro, madera y piedra. Y en medio de esa embriaguez, en medio de esa situación, fue un momento en que Dios le quitó el reinado de Babilonia a Belsasar. Algunos de los cristianos en Corinto, la Biblia habla de eso, si vemos 1 Corintios 11, léanlo con calma ahí. 1 Corintios 11, los cristianos de Corintios se embriagaban durante la cena del Señor. Imagínense qué situación vivían ellos. Algo que Dios había ordenado, algo que Dios había establecido para tener comunión con Él, ellos lo usaban para embriagarse, ellos lo usaban para salir de sus cabales. Algunos cristianos se embriagaban, dice, durante la cena del Señor. ¿Y Dios qué hizo? Ahí mismo en ese capítulo dice que Dios retribuyó a estos, algunos con debilidad, porque dice muchos están débiles, muchos están enfermos y otros duermen. No se refiere a los hermanos que están ahorita escuchando, sino que otros estaban por consecuencia de su pecado, habían muerto, habían perdido la vida física, habían muerto. Y otros duermen, dice ahí en 1 Corintios 11. El libro de Proverbios tiene muchas advertencias acerca de la bebida. Ya lo leíamos ahí en Proverbios 23. Dice, oye, hijo mío, y sé sabio. Y es lo que muchas veces nosotros aconsejamos a nuestros hijos, los que tenemos hijos. Y no solamente pequeños, los que ya tenemos hijos mayores, que es una responsabilidad mayor. Aquí el escritor de Proverbios dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón, ¿qué pasará con ellos? Versículo 21 de Proverbios 23 dice, porque el bebedor y el comilón, ¿qué pasará con ellos? Empobrecerán.
¿Cuándo hemos visto un buen resultado de una persona que dedica su vida a consumir bebidas embriagantes o embriagarse? Lo que llamamos comúnmente como un té por ocho. ¿Cuándo hemos visto a alguien que tenga buenos resultados de esa actividad? Dice el bebedor y el comilón, ¿qué pasará? Empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Quién tiene sueño en este momento? Aquí está la advertencia. Dice ahí mismo en Proverbios, del 29 al 31, dice varios lamentos. Aquí el escritor de Proverbios pone varios lamentos. ¿Para quién será el ay? Un ay es un lamento. Un ay es un lamento para alguna persona. Dice, ¿para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién? Versículo 30. Para los que se detienen mucho. Los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. Y dice, fíjense cómo lo pone aquí el escritor de Proverbios, ahí Salomón. No mires al vino, ¿cuando qué? Cuando rojea. ¿Qué es lo que sucede con los anuncios de cuando más antes? Hoy creo que ya no están tan permitidos por el gobierno, pero más antes. ¿Qué es lo que ponen cuando anuncian bebidas alcohólicas? Su color, cómo burbujea, cómo hace espuma, todo lo que sucede con el vino. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color, dice, en la copa. Esos anuncios se caracterizan pues por poner gente que cuando toman vino, cuando toman la cerveza o el vino, lo que estén anunciando, las mujeres lo siguen, son exitosos, son gente de categoría, son gente importante, son gente... ¿Y es cierto? ¿O es una estrategia publicitaria solamente? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, dice. Se entra suavemente en esa actividad, se entra suavemente, se envuelve en una persona sutilmente en la embriaguez. Dice, más el fin, ¿qué sucederá? Como serpiente morderá. Y como áspid, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Dará dolor. Dará dolor. Y no solamente está hablando de lo que sucede al día siguiente, de cuando una persona se embriaga y al día siguiente hay dolor de cabeza. No solamente se refiere a eso. Hay dolor de muchas maneras. Hay dolor en la familia, hay dolor en los hijos, hay dolor en esa persona misma. Está contenta por un momento, está contenta mientras dura el efecto, pero después vienen los recuerdos, si esa persona toma para olvidar sus problemas, pues después de pasado el efecto, se vuelve a acordar. Y esos problemas ahí siguen y esos problemas no se resuelven. Y si sus problemas tal vez son económicos, después de la borrachera es peor. Si sus problemas son familiares, pues esos problemas no se pasan nada más por el momento de olvidarlos con el vino. Dice, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. ¿Ha habido gente que mira cosas extrañas mientras están bajo los efectos del alcohol? ¿Sí? Y a veces incluso cuando una persona ya está en una condición ya muy grave de alcoholismo, a veces cuando no toman el alcohol, alucinan y ven cosas extrañas. Dice, y tu corazón hablará, ¿qué? Perversidades. Hay gente que cuando está bajo los efectos del alcohol, habla cosas que normalmente no hablan.
hay los dos extremos, ¿verdad? Hay gente que se pone muy, muy cariñosa y a todo mundo ama y a todo mundo aprecia y a todo mundo anda abrazando. Y hay gente que todo lo contrario, a todo mundo insulta, a todo mundo golpea y a todo mundo... Eso es lo que sucede con el alcohol. Dice, tu corazón hablará perversidades y serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastilero. Y dirás, fíjense lo que dice la persona que se embriaga, y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Sí, estuvo ahí, hubo bronca, hubo pelea, hubo golpes, pero no me dolió. ¿Y qué dice? Me azotaron, dice la segunda parte, me azotaron, pero no lo sentí. Cuando despertare, ¿qué dice? Aún lo volveré a buscar. Y hay gente que se embriaga, despierta y lo vuelve a buscar. ¿Qué dicen? Una para curar la cruda. Pero no es para eso, es para seguirle y seguirle y seguirle en ese ambiente, en ese estupor. Isaías advirtió, Isaías 5:11, ay de los, otra vez ese ay es un lamento, ay de los que se levantan en la mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Entonces la palabra de Dios es muy clara en reprobar totalmente la embriaguez. Ahí mismo en Isaías, en el 28, 7 y 8, dice, pero también estos erraron con el vino. Erraron de caer en el error. Dice, erraron con el vino y con sidra se entontecieron. Erraron con el vino y con la sidra, ¿qué? Se entontecieron. El sacerdote y el profeta, dice, erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena ¿de qué? De vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Eso es lo que sucede cuando la gente se envuelve en la embriaguez. Aquí habla de sidra. En nuestros días la sidra pues, es lo más ligero de las bebidas. Quienes conocen de bebidas, a ver, levanten la mano. La sidra es algo de lo más ligero, me parece que tiene 3 grados, algo así, comparado con otros que tienen 30, 40, me parece. Pero aquí, en el contexto bíblico, la sidra era lo más fuerte, era lo más extremo para embriagarse. Era casi como el vivo alcohol. Entonces, con eso se embriagaban. Y dice, por eso dice, erraron con el vino y con sidra se entontecieron, dice el sacerdote y el profeta, que son tristemente los que tenían una responsabilidad alta en el pueblo de Israel, erraron la visión y tropezaron por el juicio. Gálatas 5, 19 al 23. Se refiere a la embriaguez y dice que es una de las obras pecaminosas de la carne. Gálatas 5, del 19 al 23, lo vimos a detalle cuando estudiábamos Gálatas. Dice, y manifiestas son, ¿qué? Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿qué más? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Y qué dice? Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Toda esta lista de cosas negativas, toda esta lista de perversiones, a veces consideramos, bueno, yo no soy homicida, yo no participo en orgías. Entonces mi pecado no es tan grave. No, aún comparado con ese tipo de pecados, está precisamente este pecado, el de la embriaguez, el de la borrachera.
Y no solo ese pasaje, 1 Pedro 4:3 también lo compara. 1 Pedro 4:3, el apóstol Pedro compara ahí la embriaguez. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, ¿qué más? Embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, la Biblia compara la embriaguez con algunos de los pecados que nosotros somos los que consideramos la categoría de pecados. Delante de Dios, todos son pecados y todos son igual de graves. Dice 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, ¿y qué? Y seamos sobrios. Sobrios es lo contrario a estar ebrios. Sobrios es lo contrario. Y entonces la orden es estar sobrios. Y cuando una persona está dominada por el alcohol, no está sobria. Dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, ¿qué dice? De noche duermen. Y algunos dormimos en la reunión. Y los que se embriagan, dice, ¿cuándo se embriagan? De noche se embriagan. Pero nosotros, ¿cuál es nuestra característica? ¿Somos de la noche? No somos como el caballero de la noche, ¿verdad? Nosotros, dice, somos de día. Ajá. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, dice el apóstol Pablo ahí a los tesalonicenses. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. 1 Corintios 5:11. Fíjense aquí lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 5:11. Pablo le está escribiendo ahí a los corintios y dice, más bien os escribí. ¿Qué? Que no os juntéis, que no te juntes con ninguno, que ¿qué? Ajá, con ninguno que fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente y todo lo demás. ¿Qué dice antes? Dice, con ninguno que llamándose hermano. Está hablando dentro del ambiente cristiano. No te juntes, dice, con alguno que se hace llamar cristiano, pero que tiene este tipo de conductas, que fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón. ¿Qué dice? Con el tal no te juntes, dice, y ni siquiera comas con él. Ahí mismo en 1 Corintios, pero en el siguiente capítulo, en el 6, capítulo 6 del 9 al 10, dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entra esta actividad dentro de la categoría de poder, de no pertenecer al reino de Dios. Y no es que el que se embriaga pueda perder su salvación, lo hemos insistido varias veces. Simplemente el que permanece en esa conducta, en ese tipo de conductas, pues quiere decir que realmente no ha conocido al Señor, quiere decir que realmente no ha tenido un encuentro con el Señor. Pero Pablo, cuando habla a los Gálatas, les habla en un sentido religioso. Perdón, a los Efesios, les habla en un sentido religioso. En ese tiempo era muy común que en Éfeso, en los templos paganos, en los templos donde rendían culto a sus deidades, era muy común que usaran el alcohol para entrar en un estado de contacto con los dioses. ¿Sí? En ese tiempo
Ese era el pretexto. Ese era el pretexto. Los sacerdotes, los profetas, paganos obviamente, no estoy hablando de los sacerdotes del pueblo de Israel, los sacerdotes paganos, los profetas paganos, inducían precisamente la embriaguez y decían que de esa manera era la manera en que iban a entrar en contacto con las deidades, iban a entrar en contacto con los dioses. Era parte del culto pagano que ellos estaban practicando. Por eso es que el apóstol Pablo les reprende de esa manera. El apóstol Pablo les dice, en ese contraste de decir, el Espíritu Santo no se encuentra o no se entra en contacto con la embriaguez. ¿Por qué? Porque ahí en Éfeso estaban acostumbrados a que el culto pagano se llevaba a cabo de esa manera. El culto pagano, para entrar en tono, para entrar en comunión, tenían que hacerlo a través del vino. Entonces, el apóstol Pablo por eso les habla aquí a los hermanos en Éfeso de esa manera, advirtiéndoles que la manera de ser controlados o de entrar en contacto con Dios no es siendo controlados por el vino, no es siendo controlados por el alcohol, sino siendo controlados por el Espíritu. En los versículos 19 y 20, de ahí mismo de Efesios, estamos regresando a Efesios 5, 19 y 20, que ya profundizarán más adelante nuestros hermanos. Pablo mostró la clase de liturgia, la clase de comunión que agrada a Dios. Dice que los creyentes llenos del Espíritu Santo, ¿qué hacen? Versículos 19 y 20, se mantienen hablando entre vosotros, ¿cómo? Con salmos. ¿Creen que sea posible que una persona controlada por el alcohol hable con salmos? Difícilmente, ¿verdad? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tipo de liturgia, ese es el tipo de práctica religiosa que realmente conecta con Dios. Mucha gente dice, bueno, pero es que el vino no está prohibido en la Biblia. ¿Está prohibido el vino en la Biblia o no? ¿Qué piensan ustedes? No está prohibido. La Biblia no dice, no veas el vino, no toques el vino. Bueno, sí dice, no lo veas cuando rojea, lo acabamos de ver. Pero no dice que está totalmente prohibido. Si eso fuera, pues simplemente el estudio sería, el vino está prohibido y punto final. Pero el vino incluso, la Biblia incluso recomienda el vino. Desde que Dios estableció los sacrificios para el pueblo de Israel, en muchos de esos sacrificios estaba presente el vino. Dice en el Salmo 104:15 que el vino que alegra el corazón del hombre. Ahí mismo en el Salmo, en Proverbios 31:6, que ya vimos cómo el escritor de Proverbios habla en contra de la embriaguez, pero incluso hay una situación en la cual el escritor de Proverbios recomienda el vino. ¿Cómo es esto posible? 31:6 dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. En un caso de extremo dolor, en un caso de una enfermedad extrema, incurable, dolorosa, la Biblia lo permite. ¿Alguien tiene una enfermedad extrema y dolorosa? Puede ser la excepción. Dice a todos, Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen mucho dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces no lo prohíbe. Muchos tal vez podemos tomar el ejemplo de lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad?
Creo que estábamos esperando ese texto. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. Por causa de tu estómago. Ya no bebas agua, usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El primer milagro que Jesús hizo, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? Juan 2, 6 al 10, fue convertir el agua en vino. Y no era cualquier vino, porque los que probaban ese vino dicen no es común que el que hace la fiesta saque primero el vino más ligero, más rebajado, y después saque el de mejor calidad. Era un vino de excelente calidad. Ahorita vamos a hablar de qué clase de vino era. Lucas 10, 34 dice que en la parábola del buen samaritano, el buen samaritano echó aceite y ¿qué más? Y vino en las heridas del hombre, Lucas 10, 34. Entonces, hay muchas ocasiones en las que la Biblia recomienda el vino, incluso lo permite. El mismo Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Instituyó la cena del Señor, el recordatorio del sacrificio de Cristo a través de una copa, y una copa que no contenía agua, no contenía otra cosa, era vino. Ahora vamos a ver de qué vino se trataba, porque muchas veces nosotros pensamos que como la Biblia lo permite, como la Biblia incluso lo recomienda, como es el caso de Pablo a Timoteo, pues entonces podemos hacerlo. Ya nos está ganando el tiempo. Tenemos 8 preguntas que nos sugiere aquí John MacArthur para una situación en la cual no sepamos qué hacer. Una situación o qué postura vamos a tomar acerca del vino. La primera pregunta que nos debemos hacer acerca del vino: ¿el vino de hoy es igual al de los tiempos bíblicos? No lo es. La Biblia habla de muchas clases de vino. Hay un vino que se llamaba siquera en griego, en hebreo shekar, y era la bebida más fuerte, que normalmente se traduce como sidra. Era una bebida fuerte a causa de su elevado contenido de alcohol y la subsecuente intoxicación rápida de quienes lo consumían. Eso era el vino más fuerte. Es como ahora el aguardiente o algo así. Un vino fuerte. Una segunda clase de vino era uno llamado gleucos. Gleucos, de ahí viene la palabra glucosa. Era un vino muy dulce, era como una jalea. Y para poder tomar ese vino, se tenía que rebajar con agua para que ¿cómo se dice? Lo contrario es espesar. Para que se diluyera, exactamente, para que se diluyera, para que se pudiera tomar, era primero como una jalea, se rebajaba con agua. Y obviamente que al rebajarlo, pues rebajaba también el grado de embriaguez. Era un vino muy ligero, el gleucos. Hay otra tercera clase de vino, uno que se llama Yayin. Y era un vino servido con el hervor del vino fresco de uva, y se reducía a un jarabe espeso y hasta una pasta condensada apta para ser almacenada sin estropearse. Era la forma de almacenarlo. El vino de uva lo condensaban para poder hacerse una pasta espesa, y esa era la manera de conservarlo. No había refrigeración en ese tiempo. Su contenido de alcohol era también bastante bajo. Y hay otro que es el más conocido, el más mencionado en la palabra de Dios, que es el oinós. Oinós, en su sentido más general, se refiere simplemente a jugo de uva. Oinós era jugo de uva. Todo el jugo de uva siempre tenía la tendencia a
¿cómo se llama? Fermentar, exactamente, a fermentar y convertirse eventualmente en vino. Pero era un vino de muy baja graduación, de muy poca fermentación, y ese vino era normalmente, también se hacía como un jarabe espeso y como una jalea que no era embriagante. Ese vino era el oinós, era un tipo de vino de un porcentaje muy bajo. Y a ese se refiere cuando el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. Era de muy poco efecto embriagante. Es claro que bien sea que el yayín o el oinós mencionados en la Biblia correspondan al jarabe espeso, a una mezcla de agua y jarabe, a una mixtura de agua y vino puro. El vino era o bien no embriagante o de leve contenido alcohólico. Por tanto, el embriagarse con vino en aquel tiempo, para embriagarse con vino, era necesario ingerir una gran cantidad. Para embriagarse con vino era necesario ingerir una gran cantidad. Estar horas y horas ingiriendo vino para embriagarse. Hoy, con las bebidas que existen, con 2, con 3, una persona ya pierde el juicio. Con 2, con 3 copas, una persona pierde el juicio. Hay gente que incluso presume, no, a mí no me hace nada. Pues es preocupante eso. Cuando una persona toma y no le hace efecto, debe ser preocupante porque ya perdió esa sensibilidad al vino. Es por eso que dice que uno de los requisitos de los líderes religiosos, uno de los requisitos de los ancianos, 1 Timoteo 3:3, que dice que no sea dado al vino. ¿Qué quiere decir que no sea dado al vino? Que no esté por mucho tiempo ingiriendo vino. Es la traducción de una palabra griega, paroinos, cuyo significado literal es en el lado del vino, que no se siente ahí al vino a consumir y consumir y consumir y consumir, porque eso lleva a la embriaguez. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿es el mismo vino? Es bastante extensa el estudio que pone MacArthur acerca de la clase de vinos. Si tienen oportunidad, búsquenlo o pídanmelo y yo se los proporciono. Acerca de toda la clase de vinos que existía en la palabra de Dios y que, en resumen, si nos hacemos esa pregunta, ¿es la misma clase de vino lo que existe en la actualidad que lo que existía en esos tiempos? La respuesta es no. No es lo mismo. Entonces no podemos tomar ese argumento para decir, el Señor Jesucristo tomó vino, los apóstoles lo tomaron, el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, Pablo le recomendó a Timoteo tomar vino. No es el mismo tipo de vino. No es el mismo tipo y el vino que existía en ese tiempo era necesario consumir mucho, demasiado para poder embriagarse. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer, ¿es necesario tomar vino? Porque a veces retomamos lo que Pablo le decía a Timoteo, ya no uses agua, sino un poco de vino por causa de tus malestares. Pero ahora para los malestares del estómago, ¿es forzoso que debamos tomar vino? No, hay muchos. Nuestra hermana Nettie puede tener una lista ahí de cosas que podemos tomar para nuestros malestares estomacales. Entonces, ¿es necesario? En ese tiempo el agua, a lo mejor podemos decir, es que en ese tiempo lo tomaban porque el agua no era potable. Hoy tenemos a nuestro alcance agua potable y muy barata. Hay botellas de hasta 3 pesos, 5 pesos. En ese tiempo, una de las razones era porque no había manera de purificar el agua y pues ni modo, había que tomar vino. Pero pues bueno, por más que se tomara a lo mejor un vaso, una botella, no era suficiente para embriagarse.
Entonces, incluso en una de los extremos de decir, pues es que no hay otra cosa que pueda tomar más que en el lugar donde voy a ir no hay agua. Pues a veces no hay agua, pero hay Coca-Cola. Pues ya, aunque sea una Coca-Cola, pues podemos tomarla. Entonces, no es rotundamente indispensable, no es rotundamente necesario que debamos tomar vino. Tercer pregunta, son 8. Tercer pregunta, ¿es la mejor opción para nosotros? En la Biblia se habla de que el Señor, de que Dios dio a muchos de sus hombres responsabilidades, grandes responsabilidades, posiciones de gran responsabilidad. Y cuando se habla de esas posiciones de gran responsabilidad, normalmente se habla de que esas personas con alguna responsabilidad muy grande no debían tomar vino. Recordemos a los sacerdotes. Aarón y todos los sumos sacerdotes estaban bajo una serie de normas muy estrictas. Levítico 10:9 dice, Dios le está hablando ahí a Aarón y a los sacerdotes, dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, dice, para que no muráis. ¿Estatuto qué? Perpetuo será para vuestras generaciones. Entonces, para los que tenían el encargo de ministrar a la congregación, nada. Estaba prohibido, dice, no beberán vino ni sidra. Levítico 10:9, anótenlo ahí para que. Otra responsabilidad muy grande era los gobernantes en Israel. Hoy es lo contrario. Un gobernante que no toma vino no es de categoría, no es bien visto. A los gobernantes de Israel, Proverbios 31, 4 y 5, dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo, ¿qué pase? No sea que bebiendo olviden la ley. Era una responsabilidad de los gobernantes cumplir y hacer, y lo sigue siendo hasta nuestros tiempos. ¿Cuál es el juramento de ellos? Cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Qué pasa con el vino? Olvidan la ley. Olvidan la ley y pervierten el derecho de los afligidos. Entonces, pues no era ni para los sacerdotes, ni para los reyes. Hay otra clase de personas. ¿Han oído hablar de los nazareos? Uno de ellos era Juan el Bautista y uno de los requisitos era que tenían que abstenerse de vino y de sidra todo el tiempo de su nazareo. Algunos eran nazareos por un año y en ese tiempo tenían que abstenerse totalmente de vino y de sidra. Otros eran nazareos toda su vida, como es el caso de Juan el Bautista, y nunca tenían que haber probado el vino. Todo el tiempo de su nazareo, número 6, 2 al 4, de todo lo que se hace de la vid, de los granillos, hasta del ollejo, no comerán. Pasando al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento también. Hablando de los líderes cristianos, 1 Timoteo 3:2 dice que los líderes cristianos, al igual que los del Antiguo Testamento, son sometidos a normas elevadas y especiales. Los obispos, que son lo mismo que ancianos y pastores, no deben ser dados al vino. Como se mencionó, es una expresión que se traduce en una sola palabra. Paroinos significa estar cerca o al lado del vino. Un líder en la iglesia no debe tan siquiera estar al lado del vino. La expresión, entonces, es necesario, contiene la partícula graigadei y transmite el significado de necesidad lógica antes que exigencia moral. Por tanto, Pablo está diciendo que los líderes en la iglesia de Jesucristo
no solo deben abstenerse de bebidas alcohólicas, sino que por pura lógica y definición es necesario que no sean dados al vino. Es una responsabilidad estar al frente de la iglesia, y así como Dios lo estableció para los sacerdotes y lo estableció también para los reyes, lo mismo para los líderes en la iglesia, para pastores, maestros, líderes en la iglesia. Al pastor y al anciano, a los obispos, se les prohíbe la embriaguez y deben evitar por completo cualquier posibilidad de que su pensamiento sea nublado por la influencia del alcohol. Y ustedes podrán decir, bueno, eso es para los líderes. Eso es para los hermanos que están al frente, los que pasan al frente. Yo como nada más vengo, como nada más asisto, pues creo que estoy exento. Eso era para los sacerdotes en el pueblo de Israel, o era para los reyes. Yo ni siquiera tengo un cargo de esos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de nosotros? Que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando dice real sacerdocio, ahí están incluidas las dos cosas, que somos reyes, y que somos sacerdotes. Entonces, tenemos la misma responsabilidad, la misma encomienda. Entonces, ¿es la mejor opción? No, sin duda. Siguiente pregunta. ¿Crea un hábito? ¿El tomar vino crea un hábito? Sí. Y es uno de los hábitos negativos. Podemos hacer muchas cosas para crear hábitos positivos, pero este es un hábito negativo. Un cristiano no solo debe evitar el pecado, sino también la potencialidad del pecado. Nunca deberíamos permitir que estemos bajo la influencia o control de nadie ni nada que nos aleje de las cosas de Dios, así sea en lo más mínimo. La opción más segura y sabia para el cristiano es evitar las posibilidades mínimas de influencia hacia el mal. Entonces, si el consumir vino puede crear en nosotros un hábito, entonces la respuesta es: mejor lo evitamos, mejor no. Quinta pregunta: ¿es destructivo en potencia el vino? Destructivo. Si nos vamos a los números, ¿cuántas muertes son causadas por el consumo de alcohol? Accidentes en la carretera, enfermedades son causadas por el alcohol. Más del 40% de todas las muertes violentas están relacionadas con el consumo de alcohol, y por lo menos 50% de las víctimas fatales en accidentes de tráfico involucran a conductores con problemas de embriaguez. Se calcula que por lo menos un cuarto de todos los pacientes, un 25% de todos los pacientes internados en hospitales psiquiátricos tienen problemas con el alcohol. Entonces, ¿es destructivo? Sí. La embriaguez conduce de manera inevitable a la disipación y disolución. La palabra disolución, que es lo que dice aquí el texto, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, se traduce, el significado es aquello que es imposible salvar. Es como una enfermedad incurable. Cuando dice en lo cual hay disolución, se refiere a que hay un camino en el cual no hay retorno. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Quiere decir, estás entrando por un camino por el que difícilmente vas a salir, difícilmente vas a poder regresar. ¿Sí? Entonces, es lo que sucedió con el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, disipó sus bienes, disipó su conducta, de manera que llegó un punto en que ya no había retorno. Llegó un punto en que fue necesario que Dios hablara a su vida y que Dios le hiciera volver en sí para poder regresar a su casa. Pregunta número 6. Ya casi vamos a terminar y ya nos pasamos del tiempo.
Pregunta número 6. ¿Ofenderá a otros cristianos si yo tomo alcohol? Sin duda que sí. ¿Será de tropiezo para otros cristianos? ¿Será de tropiezo para otras personas que yo consuma alcohol? Y que yo diga, pues en la Biblia no lo prohíbe, en la Biblia lo permite, puedo tomarme una sin problema. ¿Será de tropiezo? Sí. Y la Biblia advierte. La Biblia advierte, dice, todo aquel que haga tropezar a uno de estos más pequeños, ¿qué debía hacer? ¿Qué debería hacer? Atarse a su cuello una piedra de molino, ¿de qué? De asno, y echarse al mar. Hace unos días anduvimos de viaje mi esposa y yo, y vimos precisamente qué es una piedra de molino de asno. Es una piedra, es una rueda más o menos como de 1 metro de alto, que la amarran al asno y va girando para aplastar. En ese caso era agave lo que estaban procesando, y es una piedra más o menos de un metro de alto. Esa es una piedra de molino de asno. Dice que cualquiera que haga tropezar a uno más pequeño en el reino de los cielos, sería mejor que se ate una piedra de molino de asno y se arroje en el mar. Entonces, daña o hace tropezar, ofende a otros cristianos, sí. Y eso debemos tomarlo muy en cuenta. No debemos ser tropiezo ni a judíos, dice la palabra de Dios. No debemos ser tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Judíos, ¿quiénes son? Los que pertenecen al pueblo de Israel. No debemos ser tropiezo a ellos. Gentiles son todos aquellos que están fuera del pueblo de Israel. No debemos ser tropiezo a ellos. Y la iglesia de Dios, pues son todos los que son creyentes, somos creyentes. No debemos ser tropiezo a ninguno de esos 3 grupos. Y en esos 3 grupos está incluida toda la humanidad. Pregunta número 7. ¿Dañará mi testimonio cristiano? Sí, sin duda. Daña mi testimonio cristiano. El mejor testimonio es rehusar la invitación de un anfitrión pagano a fin de no ofender a otro hermano. Si algún incrédulo os invita, dice 1 Corintios 10, 27 al 29, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Precisamente por causa de nuestro testimonio. Entonces, daña nuestro testimonio si no tomamos en cuenta estas recomendaciones. Sí, sin duda, daña nuestro testimonio. Ya mencionamos 1 Corintios 10, 13 al 33. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, dice el apóstol Pablo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos, dice ahí 1 Corintios. Finalmente, punto número 8, pregunta número 8. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Sin duda que viendo todos estos puntos acerca del vino, llegamos a la conclusión de que no. Llegamos a la conclusión de que tiene más cosas negativas que positivas. Es más dañino que edificativo para un cristiano el tomar vino. Entonces, ¿es correcto? No. Son 8 preguntas, espero que las hayan anotado y si no, pues van a quedar ahí en la grabación. Pero yo tendría otras 2 más. No voy a extenderme mucho. Tendría otras 2 más. ¿El Señor Jesucristo lo haría? ¿Se embriagaría con vino? Y si nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo que el Señor Jesucristo haría. Y el Señor Jesucristo no haría eso si estuviera en nuestro alrededor, entre nosotros. Otra, última pregunta. ¿Eso glorifica a Dios? Sin duda que no. Dice que todo lo que hagamos
sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos. Y no se refiere a la reunión, no se refiere únicamente al tiempo que estamos aquí reunidos. Dice, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Y eso entra no solamente la embriaguez, entra todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Cada hora de nuestras vidas tenemos que tener esto en mente. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Vamos a orar nuevamente. Señor, te damos gracias por este estudio que hemos tenido, que tú nos has permitido. Gracias, Señor, porque nos permites ir a tu palabra y es muy abundante, Señor, tu palabra en exhortarnos, en confrontarnos. Señor, gracias porque has dejado estipulado este mandamiento, esta conducta de restringir nuestra vida de los deleites carnales, de los deleites temporales y llenarnos con tu espíritu, con lo que tú has provisto para que tengamos una vida cristiana ejemplar, una vida cristiana exitosa en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a evitar todas esas cosas que te deshonran, evitar todas esas cosas que no dan gloria a tu nombre y poder seguir aquello que es referente a la vida y a la piedad que conducen a ti. Te agradecemos y pedimos que tú nos bendigas en esta hora, que llevemos esto en mente y que no solamente lo retengamos por un momento, sino que lo llevemos para siempre grabado en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.